Capítulo 15. El señor y la señora Oppenheimer. Haciendo uso de sus dotes actorales, Terry permaneció ecuánime y tenía que ganar tiempo si no quería que él o Candy fueran tiroteados en la plena recepción del hotel. Candy. En cuanto había bajado del barco pesquero, se paralizó al ver el gran barco alemán situarse casi detrás de ellos, por lo que bajó a toda prisa, iniciando una frenética carrera en busca de Tarzán Pecosa antes que los alemanes la atraparan. A medida que recorría la ciudad, encontraba que casi todas las tiendas, restaurantes y otras facilidades estaban cerrando las puertas al público, pero no perdía la esperanza de encontrarla en alguna casa de huéspedes, aunque no pudo siquiera entrar a prácticamente ninguno de los hoteles, excepto una vieja casona de nombre Villaducal, donde el recepcionista suspiró de alivio al saber que la chica que andaba sola y sin dinero y con quien había hablado minutos atrás ahora contaba con alguien para protegerla, y acto seguido le indicó el camino para llegar a Villa Schuyler, no sin antes haberla advertido que los dueños de la estancia eran alemanes y que en cualquier momento el enemigo habría de tomar posesión del lugar, lo que había llevado a Terry al borde de un infarto, pues ahora resultaba que Candy no solo estaba en tierra extraña sin un solo centavo, sino que además estaba a punto de ser apresada por los soldados recién llegados. Él, por su parte, contaba con suficientes libras para pasar el resto del mes entrante en aquellas tierras, pero no tenía idea de cómo o dónde intercambiarlo por monedas italianas, pues en cuanto lo hiciera sería descubierto y arrestado. Al menos le tranquilizaba saber que en Italia nadie lo había reconocido, pues de haber sido así, habría sido chantajeado para ofrecer dinero a cambio del viaje o asediado por las mujeres. Candy. Luego de tantas ansias de volverla a ver, ahora que estaban frente a frente, la visión le parecía casi real, como un sueño inalcanzable. Era como ver dos mujeres en un solo cuerpo. Por un lado, las maltrechas colas de caballo continuaban siendo el sello de distinción de la chica, y sus pecas seguían intactas ante el paso del tiempo, al igual que sus verdosas pupilas, tan llenas de brillo como él había recordado. Pero ahora estos rasgos que la caracterizaban hacían un extraño pero agradable juego con los cambios que habían ocurrido en su cuerpo. Y es que a pesar de la gravedad del estado en la que se encontraban, él no pudo evitar admirar la nueva anchura de sus caderas bajo el sucio vestido, o la estrecha cintura antes desconocida para él. Al mirarla a los ojos, Terry sabía que Candy conservaba la misma esencia que la hacía diferente de las demás desde que era una niña, pero su cuerpo, sin lugar a dudas, había adquirido formas y atributos de mujer. Pero esas condenadas colas de caballo, esperaba que al menos se las hubiera quitado. Aún así, sintió una alegría inmensa al verla con vida después de tanta angustia, y una fuerte palpitación en su corazón lo hizo despertar a una realidad de la que él mismo había intentado renegar, que la amaba, que siempre la había amado desde que era un mocoso adolescente, y que dicho amor, contrario a lo que él y otras personas habían pensado, no había surgido a consecuencia de un capricho de niño malcriado, sino que era un amor verdadero. Y ahora que ella, a punto de ser disparada por el general, descubrió con gran emoción que la amaba como hombre, que siempre había sido de esa manera y que sus sentimientos nunca habrían de cambiar. Resistiendo los deseos de correr a abrazarla, Terry puso en marcha su plan, pues todas las clases de alemán que había tomado para conocer a cabalidad a Fausto no serían ahora en vano. Guten Morgen, sonrió a la aterradora tropa. Buenos días. El general, al igual que sus soldados, quedó de una sola pieza, mirando al inesperado huésped de arriba abajo, y en fino y arrugado vestido que llevaba no pasó desapercibido para el poderoso militar, ante lo cual Terry dio gracias a Flammy en silencio. Por suerte, y luego de haber pasado a través del muelle de San Giovanni, ya sus ropas se habían secado, y las arrugas, para propósitos de los invasores, solo habían sido causadas por el largo viaje. Oyó preguntar al alemán con cautela: ¿cuál es su nombre? Herr Oppenheimer, intervino Sofía. Señor Oppenheimer, se dirigió en alemán a los confundidos hombres.
Les ruego que me disculpen por no haber reconocido a nuestro más distinguido huésped, el señor Hans Oppenheimer, y acudió al interior de su mostrador, del cual extrajo un libro de reservaciones. He tratado de comunicarme con usted por medio de telegramas, pero las oficinas del telégrafo ya no están en operaciones, y no sabe cuánto lo lamento, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, debo cancelar su reservación. Terry enmudeció, pensando en alguna respuesta agradable al oído de los alemanes, hasta que declaró, en el idioma de los militares: Mi señora y yo acabamos de llegar y nos disponíamos a disfrutar de una segunda luna de miel. En eso dio unos pasos hasta situarse al frente de Candy y sin previo aviso rodeó la diminuta cintura con su brazo. Veo que tampoco ha reconocido a mi esposa, señorita. Candy no entendía una sola palabra de la conversación, y aunque así hubiera sido, no habría hecho mucho caso a lo que se decía, pues aún se sentía como si estuviera flotando entre nubes. Terry estaba vivo, pero ahora estaba próximo a morir en la desértica villa. ¿Qué hacía él en Taormina cuando se suponía que estuviera en Londres y cómo había llegado a Italia tan rápido? No sabía si reír de felicidad al verlo o llorar ante el riesgo de que lo mataran, como tampoco era capaz de descifrar si continuaba siendo el muchacho insoportable de siempre o si había cambiado por completo, al punto de haberla olvidado, aunque en esta ocasión la tenía rodeada por la cintura, pero eso no significaba nada. Solo un gesto amable de alguien que deseaba ayudar al prójimo, evitando que se produjera una tragedia. Y Candy sabía que la nobleza de Terry no tenía límites, pero mientras tanto su mente se reducía al firme y cálido contacto de la mano de él en su espalda baja, sintiendo un hormigueo en su piel que la hizo temblar de emoción. En pasadas ocasiones, esas mismas manos la sujetaban para evitar una caída, o la atrapaban en las escaleras de un hospital antes de la inevitable despedida. Pero la mano que hoy se apoyaba en su piel era la de un hombre que exudaba vitalidad y gallardía en un solo cuerpo. Sus facciones, sin embargo, no habían sufrido mucha alteración, excepto que su nuevo corte de pelo destacaba más el zafiro de sus inquietantes ojos, y el estilo de su cabello, aunque no fuera tan largo como en sus tiempos de rebeldía, se mantenía oscuro y abundante, llegando a la altura de los hombros, y al igual que antes, fácilmente podía ser ordenado por el viento. Y ella siempre tuvo el deseo de pasar los dedos por el brilloso y frondoso cabello. También lucía más alto, lo que le añadía mayor atractivo y poderío, acentuándose aún más con unos hombros más anchos y una espalda tan fornida que podía notarse aún bajo el costoso traje que llevaba. No obstante, conservaba su envidiable delgadez, tal vez debido a su estatura. Eres todo un hombre, Terry, pensó con orgullo, y estás más guapo que nunca. De repente pensó en Susana, así como en todas las chicas que lo perseguían como parte del precio de la fama, y con mucho pesar concluyó que a los 21 años recién cumplidos, el actor ya habría conocido los misterios de la alcoba con alguna otra mujer. De solo imaginarlo, un encendido color rojo subió a sus mejillas. Pero, ¿por qué le seguía importando si cuando se conocieron apenas eran unos alumnos de escuela? Porque te enamoraste de él, fue su pronta respuesta, y con un gran dolor aceptó la verdad de la cual había intentado esconderse, que lo amaba, que siempre lo había amado a pesar de su corta edad para entonces, y que ese amor había trascendido la efímera etapa de la juventud. Un amor maduro e inquebrantable, y para agravar las cosas, lo seguía amando y lo amaría por siempre. Y fue entonces como si una luz brillante hubiera iluminado su camino, y con un poco de tristeza entendió finalmente que no podía casarse con Albert, ni con ningún otro. Lo siento mucho, Albert, pensó. La vida entera no alcanzará para agradecer lo que has hecho por mí, pero engañar a mi propio corazón no solo sería injusto para mí, sino también para ti. El único hombre con quien Candy había añorado una vida en común, disfrutando del día a día de sus peripecias y complicaciones, estaba por casarse, si ya no lo había hecho, con la chica que casi sacrificó su propia vida por la de él, mostrando que lo amaba tanto o más que ella. Sofía corrió hacia la joven pareja y tomando las manos de Candy entre las suyas, exclamó en alemán: Tienen razón, he sido una tonta.
¿Cómo no me di cuenta antes, señora Brigitte? Bienvenida. Y antes que Candy abriera la boca para pedir una explicación sobre lo que los demás hablaban en el desconocido idioma, Terry anunció a los presentes, sin dejar de abrazar a su compañera. Mi esposa se adelantó un poco, pues al bajar del barco sufrió una fuerte caída. Se agachó para tocar el vendaje que ella llevaba en la rodilla y quiso subir a la habitación a descansar y reponerse del golpe, pero no contábamos que con nuestra presencia no sería grata en esta ocasión. Candy tuvo que sostenerse de la espalda de Terry para no desplomarse a consecuencia de un súbito vértigo, pues el leve contacto de su mano en la lastimada rodilla le hizo regresar al pasado, donde un inocente baile o una caricia en la mejilla eran suficientes para que volara su imaginación, recreando una vida de diversión y responsabilidades junto al notorio actor inglés. Luego vio cómo Terry se ponía de pie y con gran aplomo se reunía con Von Haller, y a medida que los dos hombres conversaban, la sombría expresión de Sofía se había desvanecido, hasta que la oyó llamar a los pocos empleados que la acompañaban en la villa, quienes de la nada bajaron de las habitaciones, así como de otras partes del hotel. Sofía parecía dar unas instrucciones al resto del personal, y todos se pusieron en marcha, caminando frenéticamente de un lado a otro, llevando frazadas y toallas, entre otros artículos. Von Haller y sus hombres contemplaron la escena con una discreta sonrisa, y después que él intercambiara unas últimas palabras con Sofía, toda la tropa siguió a un empleado hacia lo que serían sus respectivos dormitorios durante su estadía en Taormina. Al pasar por el lado de Candy, una expresión de pena suavizaba su endurecido rostro, y haciendo una reverencia dijo en voz baja: Bisbald, la veré luego. No bien los soldados habían desaparecido por el comedor, y Sofía hizo un gesto con la mano a Candy y a Terry, quienes se acercaron al mostrador. ¿Sabe hablar inglés, señor?, preguntó ella en alemán. La señorita solo sabe hablar en su lengua y es nuestro deber contarle lo que hicimos. Soy inglés, informó Terry en su propio idioma. ¡Oh, por Dios!, exclamó Sofía. ¿Qué está ocurriendo?, interrumpió Candy. Señorita, comenzó a decir Sofía, acabo de hacer algo terrible, pero era el único modo en que podía mantenerlos a salvo. ¿De qué se trata? Ella convenció a los alemanes de aceptarnos como huéspedes en este hotel. Intervino Terry, como el señor y la señora Oppenheimer. Ella apenas empezaba a registrar lo que había escuchado cuando Sofía agregó: Sé que ustedes no se conocen, pero me fue preciso sacar ventaja de la reservación que había hecho el verdadero señor Oppenheimer. Respiró hondo. Y no me quedó otro remedio que colocarlos en la misma habitación. ¿Cómo dices, Sofía? El rostro de Candy decía más que 1000 palabras, y Terry no pudo menos que sonreír ante la notable indignación de la enfermera. Este joven y yo, señaló a Terry, hicimos creer al teniente que ustedes eran el matrimonio al cual no logré localizar antes de que las tropas entraran a Sicilia, y que yo quería enmendar el inconveniente hospedándolos sin costo alguno. Por lo visto, ellos se compadecieron y luego de haber escuchado al señor Oppenheimer hablar con ellos en alemán, están más que seguros que ustedes son de su mismo país, y decidieron obsequiar a los señores Oppenheimer una segunda luna de miel. Se sostuvo del mostrador para que ellos no vieran las lágrimas bajar por sus mejillas. Por mi culpa ustedes deberán vivir juntos como si se conocieran toda la vida. Nos conocemos, Sofía, mencionó Terry sin apartar la vista de Candy. Sofía alzó la cabeza y por un momento pensó que había escuchado mal. Es demasiada coincidencia, opinó. ¿Ustedes no vinieron juntos o sí? No lo hicimos, aclaró Candy, quien aún no lograba asimilar del todo la presencia de Terry en Villasculler, y mucho menos la admisión con la mirada fija en ella de que la conocía. Terry, el mocoso insolente del Colegio San Pablo, no la había olvidado. Sintió un revoloteo de mariposas en el estómago al recordar los 2 instantes en que la había tocado, presentándola ante todos como su esposa, y la había reconocido desde el principio. La voz de Sofía la hizo bajar del cielo. Qué alivio saber que al menos no son unos extraños, pues tuvo incluso que conseguirles el dormitorio más apartado de la villa, el de los recién casados.
Terry sonrió divertido ante la expresión de alarma de Candy y optó por desviar el tema. Estás poniendo tu vida en juego, Sofía, comentó, y no es justo que te sacrifiques tanto por nosotros. Y dejando que los maten, ¿creen que me sentiría mejor?, cuestionó la recepcionista. Tarde o temprano podrían descubrir nuestro juego y todos estaremos en aprietos, en especial tú, contestó él. Ese es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Lo que no soportaría, sin embargo, es llevar el peso de la culpa si algo les ocurriera durante su estancia en Villa Schooler. Solo ten cuidado, Sofía, sugirió Candy. Pero hay un problema. ¿Cómo fingir que soy alemana si solo hablo inglés? Terry y Sofía intercambiaron una mirada de complicidad, a lo que él respondió. Muy sencillo. Les dije que eras muda, Tarzán Pecosa, lo que remordió aún más la conciencia al teniente Von Haller y terminó disculpándose con todos nosotros por haber intentado matarnos. ¡Oh! Las emociones de Candy estaban a flor de piel y no sabía a qué atribuirlo. Tal vez era a lo cerca que había estado de la muerte o a todo el camino recorrido para llegar hasta Villa Schooler. ¿A quién trataba de engañar? Era por él, por Terry, por el sueño sin final de tenerlo a unos pocos centímetros de distancia en Taormina, y la había llamado Tarzán Pecosa, como en los viejos tiempos, y su alegría se hizo aún mayor al observar que él había recobrado su energía y sarcasmo luego de la noche en que se separaron. Ella jamás olvidaría el ánimo decaído de su amigo en momentos en que estaba a punto de ser más feliz que nunca por el éxito alcanzado en su carrera, como tampoco borraría de su memoria ese último abrazo en las escaleras del hospital, el contacto más íntimo y puro que habían tenido, aspirando cada uno el aroma del otro, dejándose llevar por el momento, y aunque les quedaba mucho por decir, el llanto que ambos habían derramado aquella noche decía más que 1000 discursos. Gracias, Sofía, dijo luego de una larga pausa. Gracias por no habernos delatado y por evitar que nos capturaran. Sofía cerró los ojos con humildad. No hay de qué, señorita. Candy White, aclaró la otra, y él es mi esposo Terry Granchester. Esta vez fue él quien abrió la boca, sin encontrar nada que decir, hasta que ella guiñó un ojo y le dijo, ¿no se supone que debemos pretender estar casados mientras estamos aquí? Sacó la lengua como no lo había hecho en mucho tiempo, y Terry y Sofía estallaron a carcajadas. Para alivio de Terry, ella había conservado su buen sentido del humor, aun en los momentos más difíciles, pero lo que no imaginaba era que al escucharlo reír, una hermosa música sonaba en los oídos de ella, la sonora y a veces burlona risa de Terry, que siempre le había gustado, se había infiltrado por todos sus poros, con notas más melódicas que aquellas que él interpretaba en la armónica, y se unió a la risotada de sus nuevos amigos como una especie de alivio temporero ante la crisis por la cual estaban atravesando, y por la dicha de haber escuchado una vez más la risa de Terry. En cuanto terminaron de reír, Candy preguntó a Sofía, ¿por qué el general creyó todo lo que ustedes dijeron? Según Von Haller, debido a las blancas facciones de ustedes y al excelente dominio que posee el joven Terry del alemán, no era necesario que ustedes mostraran documentos algunos para prueba de su lugar de origen. Simplemente les tomó la palabra y me ordenó estar al pendiente de ustedes para que tengan la más placentera de las estadías y el mejor de los dormitorios. ¿Así dijo? También nos alentó a que saliéramos del hotel cuantas veces nos sea posible para esparcir nuestro tiempo, añadió Terry. Creo que siente un poco de remordimiento por la grata bienvenida que nos ofreció. Reparó en el desaliñado aspecto de Candy y en las vicisitudes por las que tuvo que haber pasado para sobrevivir, tal y como lo hizo él, a la ocupación alemana luego de tan largo viaje. Pues no aplacemos más nuestra segunda luna de miel, mi adorada Brigitte, propuso, tomando de improviso la cintura de ella entre sus manos. Y subamos a nuestra habitación. Necesitas darte un buen baño. No tanto como tú. La oyó comentar, y él tomó nota de la reacción de ella ante la simulada caricia.
Bajo el desgarrado vestido, la piel que palpitaba entre sus dedos era tan suave y delicada como en sus sueños en el colegio, algo poco usual en una chica que acostumbraba a realizar fuertes actividades físicas y trabajos pesados. Su imaginación lo traicionó ante la visión de la pecosa con su largo cabello suelto y su cuerpo bañado solo con la luz de la luna. Es por culpa de la nueva moda que tengo esta clase de fantasías, pues las mujeres ya casi no usan corsé en estos días, pensó, aunque podía contar con los dedos de una mano las veces que había estado en compañía de una mujer. Muchas fanáticas lo idealizaban como todo un mujeriego, a quien no le importaba llevarse a la cama a cuanta hembra se encontrara en el camino. Qué equivocadas estaban. A pesar de haberse iniciado en los ritos amorosos a temprana edad, en una época de alcohol y mala vida en Londres, luego de haber conocido a Candy, no había vuelto a acostarse con otra mujer, no por respeto a Susana como debiera, sino por ella, por Candy, y no podía concebir la idea de hacerle el amor a Susana una vez la convirtiera en su esposa. Simple y llanamente le parecía absurdo. Aquí tienen las llaves de su suite, señora y señora Oppenheimer, ofreció Sofía con una gran sonrisa, y al ver que Terry y Candy habían enmudecido, explicó: Debo seguir las instrucciones del general al pie de la letra. ¿Pero por qué la suite y no otra habitación?, preguntó Candy tratando de ignorar los cálidos dedos que la tocaban. Está situada en el último piso, y desde su balcón podrán apreciar las bellezas de Porta Catania desde todos los ángulos, pero además volvió a sonreír, esta vez con malicia. Si es cierto lo que han dicho los huéspedes que han dormido allí, es a prueba de ruidos. ¡Sofía!, exclamó Candy con pudor. Se refiere a que una vez que estemos a solas en el cuarto seremos libres de hablar a nuestras anchas, aclaró Terry, quien se secó un imaginario sudor de su frente para que las chicas no alcanzaran a ver el rubor en su rostro. Yo no me refería a eso, señor Terry, confesó Sofía, y antes que Candy pudiera protestar, consultó una última duda. ¿Acaso ustedes tienen un novio o novia esperando por ustedes? De manera inconsciente, Terry y Candy se miraron el uno al otro, y el gesto no pasó inadvertido para Sofía, quien no lograba descifrar cuál era la relación entre estos dos seres que se habían encontrado por azares del destino, y muy lejos de sus países, pues a todas luces se desprendía que el acento de la joven Candy era norteamericano, contrario a la marcada entonación europea de su acompañante, aunque de vez en cuando éste hacía uso de frases mayormente comunes en América, sin despegar la vista de la rubia. El huésped inglés mencionó: Hay alguien que aguarda por mí, por ahora. Candy apartó la vista, reprochándose por haber deseado escuchar una respuesta diferente, tal como: Tuve una novia, pero hace poco rompimos y en la actualidad comparte su vida con un hombre que la quiere y la respeta. Pero era obvio que Terry no disolvería su compromiso con Susana, y ella no era quien para obstaculizar la inminente boda de ambos. Pero ¿a qué se refería él con por ahora? Tal vez él y Susana habían tenido una rencilla de novios que amenazaba con destruir su felicidad. Sí, su felicidad, pues a estas alturas y habiendo transcurrido tanto tiempo, a Candy no le quedaba la menor duda de que Terry amaba profundamente a Susana, o de lo contrario no habría continuado adelante con sus planes de casarse. Qué ilusa había sido al creer que todo podía ser diferente, pero al menos había confirmado una cosa, que Terry y Susana aún no se habían casado. ¿Y usted, señorita Candy? Sofía esperaba una respuesta, y ante un incómodo silencio que empezaba a reinar en el lugar, dijo: No tiene que contestar si no quiere. Solo quería asegurarme que el hecho de que duerman juntos en una misma habitación no afecte sus relaciones con otras personas. Te entiendo, Sofía, susurró Candy. ¿Cómo podemos compensar tanto sacrificio y generosidad? Solo tengan mucho cuidado con lo que dicen y hacen, aconsejó la empleada. Y recuerde, señorita, fuera de las paredes de su dormitorio, usted se llama Bridget Oppenheimer y es muda. Eso es algo con lo que Candy y yo tendremos que trabajar, dijo Terry con su sonrisa retorcida. ¿No es así, esposa mía? Eres un insoportable. Candy se abalanzó contra él, pero Sofía fue más rápida e hizo entrega de un sobre. Esto es para sus gastos, señor Oppenheimer.
Terry tomó el sobre y él, al abrirlo, miró a Sofía con muchas interrogantes en sus ojos azules. ¿Qué significa esto? La recepcionista sonrió tranquila. Tómenlo como un préstamo mientras se hospedan aquí. Supongo que no traen dinero consigo y... Cuento con suficientes libras para pasar unas semanas, destacó Terry. Y yo estoy dispuesta a cambiárselas por monedas italianas, pero no es conveniente hacerlo ahora, pues los alemanes serían capaces incluso hasta de manejar el dinero del hotel para sus propios intereses mientras continúen aquí, y no quiero imaginar lo que harían si descubrieran unas libras dentro de las ganancias. Buen punto, secundó Terry. Pero insisto en que cuando todo esto acabe te devolveremos centavo a centavo todo el dinero que nos has ofrecido. Trato hecho, dijo Sofía. Ahora váyanse antes que uno de los soldados la sorprenda hablando, señorita Candy. Gracias, Sofía, dijeron Candy y Terry al unísono, y procedieron a subir al único par de escaleras que los habría de conducir al último piso, donde se encontraba la suite. Qué buena es Sofía, ¿verdad? Comentó Candy solo para hacer conversación. Shh. Terry se llevó un dedo índice a los labios. No debes decir ni una palabra hasta que lleguemos a la habitación. Candy asintió con la cabeza, y ambos continuaron subiendo las escaleras hasta llegar al tercer piso. Una vez allí, caminaron unos pasos hacia una puerta al final del corredor, y haciendo uso de la llave, Terry se inclinó frente a la cerradura y abrió la puerta, sonriendo ante la cotidianidad del gesto, que más que un acto de caballerosidad, parecía una clásica estampa de una pareja de recién casados. ¿Cuántas veces no he soñado con esto, Tarzán Pecosa? Ayudarte a abrir las puertas de nuestro hogar, pensó con tristeza antes de que Candy casi lo derribara al entrar a la suite de un brinco, y sin detenerse a observar el interior del dormitorio, corrió hacia la ventana y al correr las cortinas se exclamó con gran emoción: ¡Qué hermosa vista! Se apartó un poco al verlo a él cerrar la puerta tras ellos. Mira, Terry, se puede ver toda la ciudad desde aquí. Terry sintió que el corazón estaba por salir de su pecho ante la felicidad que los embargaba. Por primera vez en la mañana, Candy se mostraba más relajada con él, e incluso le hablaba con la misma confianza y soltura que él había admirado desde que la conoció, y se sintió más tranquilo al ver que ella conservaba el encanto de su juventud, aunque ya no era una niña, pero no estaba seguro de que Candy lo supiera. Se contagió del ingenuo optimismo de ella en medio de los terribles sucesos que acontecían, y advirtió la sencillez y humildad que siempre había tenido, lo cual quedó demostrado al haber entrado al cuarto indiferente a la decoración y los lujos, pues le era más importante admirar las bellezas naturales del nuevo entorno en que se encontraba. Caminó rumbo a la ventana, quedando justo a espaldas de Candy, y ella contuvo la respiración ante la cercanía del otro. ¿Por qué mejor no salimos al balcón?, sugirió él, abriendo la puerta. Al salir tuvieron que retroceder unos pasos ante el gran paisaje que tenían ante ellos. De un lado del balcón, numerosas plantas emanaban un olor a rocío y vida silvestre a través de un laberinto de jardines, no muy extensos, con senderos de piedras a lo largo de ellos, pero si el patio era espectacular, más impresionante aún era la vista del mar. Frente a ellos y bajo las antiguas calles de Porta Catania, el inmenso mar de Naxos mostraba diversos matices de azul, y a lo lejos, casi fuera de su alcance, el islote que Candy había divisado par de veces se imponía entre tantas estructuras y embarcaciones ancladas en el muelle, y tuvo un súbito deseo de visitar esa pequeña isla sin razón aparente. Solo quería estar allí, en esa isla bella, conociendo todo lo que ésta tenía para ofrecer. Nunca antes había visto nada igual, admitió Terry casi en silencio, para no romper el encanto del litoral siciliano, haciendo reaccionar a Candy, quien entró de nuevo al dormitorio, y fue entonces cuando se percató de la amplitud y elegancia del cuarto, el cual no escapaba a la infiltrante claridad del día y donde predominaban los tonos claros y tenues. Una pequeña mesa con dos sillas en madera barnizada llenaba el espacio del otro extremo junto a la puerta, y más adelante estaba el tocador con su silla, ambos con la misma textura y color de la mesita de la entrada.
Después de pasar el tocador, ella vio la puerta del baño y, al asomarse al mismo, una angosta bañera hacía juego con un simple lavabo, ambos en discreto color blanco, al igual que la taza para responder al llamado de la naturaleza, y la limpieza reluciente de estos brillaba a través del pequeño y práctico espejo. Para completar la uniformidad de los elementos, unas toallas blancas como la nieve, así como dos anchas batas del mismo color se situaban entre el lavabo y la estrecha tina. Salió del baño y ante ella una cama con cabida para dos personas estaba cubierta con un juego de sábanas en sepia. Perfecta combinación para la cabecera hecha con la misma madera con la que habían sido diseñados el tocador y las sillas. Dos lámparas colgaban de las paredes a ambos lados de la cama, proveyendo una leve iluminación que en nada opacaba la luz que entraba del exterior. ¿Cuánto amor siente la señora Sculler por esta villa?, pensó ante el buen mantenimiento de la propiedad. De repente le sobrevino el temor al ver que no había más camas a la vista, y dijo a su compañero de cuarto: «A la hora de dormir puedes usar la cama, y yo usaré una de las sillas». «No». Candy buscó a Terry con la mirada esperando que él le dijera que solo era una broma, que en realidad él sí estaba dispuesto a pasar las noches en la cama, lejos de las sillas donde ella tenía pensado reposar, pero la respuesta de él la sorprendió. Si los alemanes entran para ver cómo les va a su pareja de invitados y descubren que dormimos separados, no lo pensarán dos veces antes de darnos un disparo en la frente. Si queremos hacerles creer que estamos casados, debemos comenzar a hacerlo durmiendo como lo que somos, marido y mujer. Contra su voluntad, él debía dormir a solo una caricia de Tarzán Pecosa, por su seguridad y la de ella, aunque solo eso implicara contener sus más fervientes deseos. Resignada a su suerte, Candy asintió con la cabeza, anticipando que pasar cada noche tan cerca del cuerpo de Terry difícilmente le haría conciliar el sueño. Hacía un par de minutos había perdido toda esperanza de volver a verlo, y ahora no solo estaba allí junto a ella, sino que además debía compartir con él en un plano más íntimo. Lo observó con detenimiento y toda la angustia que le había quitado el sueño desde que saliera de Londres la embargó al fin, y los ojos verdes de Candy se inundaron de lágrimas. Lágrimas de alivio de haberlo encontrado, y sintió un incontenible deseo de correr a sus brazos y abrazarlo, palpar sus hombros, refugiarse en su pecho. Terry advirtió la turbulencia en las esmeraldas de las pupilas de ella y supo que había llegado el momento de que ambos se sentaran a hablar. El baño podía esperar. Luego de tanto tiempo, él y Candy tenían una conversación pendiente. «¡Estás loco!». Él parpadeó unas cuantas veces para asegurarse que había escuchado bien, lo cual ella reafirmó. «¿Estás loco para aparecerte aquí a merced de estos asesinos? ¿Qué estás haciendo en Italia, Terry?». Él tomó asiento en uno de los bordes de la cama. «¿Te parece bien si te digo que estaba en medio de un viaje de placer y decidí pasar por aquí para traerte una taza de té?». Al ver que ella cruzaba los brazos aguardando una respuesta seria, continuó. «Por supuesto que no ando por aquí en plan de vacaciones. Yo estaba en Southampton y...». «Lo sé», confesó Candy. Terry no podía creer lo que había escuchado. «¿Lo sabías? ¿Y por qué no fuiste a buscarme, aunque fuera solo para saludarnos, como amigos?». Ella le dio la espalda sintiendo una punzada de remordimiento. «No era apropiado, Terry. Además, cuando me enteré por medio de tu padre que estabas en Inglaterra, yo estaba a punto de salir del país». «¿Mi padre?». Su voz había sido tan firme al hablar de ella que ella no pudo más que voltearse a mirarlo. «¿Y qué hacías hablando con él?». Esta vez fue el turno de Candy de bromear. «Tenía curiosidad por conocer a tus hermanos y comprobar si tenían o no la misma cara de cerdo de su madre». «Y vaya que la tienen». «Oh, vamos, Candy», insistió él, mordiéndose los labios para no reír. «En serio, ¿de qué hablaron?». «Luego de haber conocido al resto de tu familia y sus adorables perritos, hablé un par de minutos con él para saber qué había sido de la relación entre ustedes. Me causa mucha pena que ustedes dos continúen distanciados, pero me entristece más notar en él cierto arrepentimiento por la forma como sucedieron las cosas». Se sentó en la silla aledaña al tocador. «Deberías hacer las paces con él, Terry. No creas todo lo que ves ni lo que oyes»,
interrumpió él con voz cortante, aunque una voz interior le decía que ella era demasiado intuitiva y por lo general sus primeras impresiones eran acertadas. Pero aunque fuera cierto que su padre lo extrañaba, valdría la pena reconciliarse con él con la condena de que al hacerlo tendría que soportar a su horrible madrastra y ver cómo ésta volvía a sus medios hermanos contra él. Pero no estamos aquí para hablar de Richard, sino de ti. ¿Te suena familiar el nombre de William Albert Henry? Ella abrió los ojos con asombro. ¡Albert! ¿Has sabido de él, Terry? Lo encontré en el puerto de Southampton mientras me disponía a presentarme en una obra y me contó sobre la sucia jugarreta que te hizo Elisa Ligan. ¡Elisa! Exclamó ella. Debí suponerlo. Él prosiguió su relato. Tu tío William estaba deshecho por no haber conseguido la forma de salir rumbo a Italia. Y lo más probable es que esté en Londres. ¡Oh, Albert! Candy se llevó una de las manos a los ojos. Su tutor había ido tras ella, como siempre lo había hecho, a lo largo de casi toda su vida. ¡Pobre Albert! Pobre no, aclaró Terry con ironía. Yo también estoy al tanto de su riqueza, Pecosa. Aún no explicas cómo es que llegaste aquí. El monstruo mostró una sonrisa arrebatadora. Soy actor, ¿recuerdas? Se acostó en la cama cuán largo era. Aunque había prometido a Albert que no intentaría buscarte, le mentí. Inventé un pretexto para abordar un buque de guerra que iba a San Giovanni, y una vez allí tuve que ingeniármelas para evitar que el barco zarpara a las islas griegas sin que yo hubiera desembarcado. Así que me lancé del barco y subí a la embarcación pesquera que me trajo hasta aquí. Pero nada de eso hubiera sido posible sin la ayuda de Flammy. ¿Dijiste Flammy? Candy se acercó más a él. Flammy la enfermera. Terry sonrió. Este mundo es más pequeño de lo que imaginas. Flammy, esa que tanto te despreciaba en la escuela de enfermería, sufrió un severo cargo de conciencia por haber impedido que yo te esperara aquella noche en el Hospital Santa Juana y me mantuvo oculto del resto de la tripulación sin haber mencionado una palabra a las autoridades. Debes estar equivocado. Flammy no se comportaría así. De repente le asaltó una duda. ¿Quieres decir que viajaste como polizonte? No sería el primero, ni el último, señaló él, en clara referencia a ella. A excepción de que tengo las posaderas entumecidas de tanto haber estado sentado durante el viaje, yo diría que Flammy fue la más atenta de las anfitrionas, y casi me atrevo a añadir que nos hicimos amigos. A Candy no le agradó la manera tan abierta con la que Terry se refería a la estricta enfermera, pero Flammy era muy perfeccionista en su trabajo y de seguro había velado por Terry con el mismo ahínco con el que habría hecho con otros pasajeros. Lo que le intrigaba, sin embargo, era el hecho de que su antigua compañera de cuarto saliera de sus propios límites y pusiera en riesgo su trabajo con tal de ayudar al actor. ¿Y qué hace ella ahora, Terry? Él se encogió de hombros. Debe estar en el barco con destino a Grecia. Así es Flammy, responsable hasta las últimas consecuencias. Al parecer ustedes dos se conocieron muy bien, dijo Candy entre dientes, y al instante se reprochó por el extraño tono de su voz, y el corazón de Terry latió con fuerza. Estaba celosa, pero aún faltaba entre tantos un misterio por resolver, por lo que él decidió hablar sin rodeos. ¿Qué hay entre tú y Albert, Candy? Ella lo miró furiosa, buscando un argumento para insultarlo, mas no tuvo éxito. Él y yo somos buenos amigos, se limitó a decir. Él le lanzó una mirada inquisitiva. Eso no es lo que me parece. Apuesto a que cuando él me pidió que no saliera en tu búsqueda, su motivo no era precisamente velar por la seguridad de su hija adoptiva. ¿Cómo puedes hablar así de él? No entiendo por qué te ofende tanto que Albert tuviera alguna razón oculta para haber deseado ser él quien te hubiera rescatado. Se puso a gata sobre la cama hasta casi tocar los dorados cabellos de su esposa. ¿Qué está pasando entre ustedes, Candy? Eso a ti no te importa, gritó ella enfurecida. Vaya, vaya, qué malcriada eres, esposita, dijo él lanzando un silbido. Y antes que ella pudiera reaccionar, la tomó por los brazos, levantándola de la silla donde se encontraba, y la colocó de bruces sobre sus piernas, de manera que quedaba de espaldas a él, en una posición muy vulnerable.
Si no cooperas conmigo y aclaras qué fue lo que hizo que salieras corriendo de las faldas de la señorita Pony y la hermana María para reunirte con Albert, juro que voy a darte un par de nalgadas. Te comportas como un niño, exclamó ella con su voz ahogada por las rodillas de él. Eres tú quien se comporta como una niña, provocando que tu familia y todos tus amigos mueran de angustia. ¿En qué estabas pensando cuando te lanzaste así sin previo aviso y sin siquiera despedirte? Pensé que Albert me necesitaba. ¿Cómo iba a negarme cuando él ha sido tan bueno conmigo? No has contestado mi pregunta, dijo él, alzando la mano para cumplir su amenaza cuando ella se volteó con miedo. Después de todo, ya había probado lo que se sentía ser golpeada por él, aunque esta vez se tratara de una nalgada, y debía reconocer que en esta ocasión se la tenía bien merecida. Está bien, levantó los brazos en señal de rendición. Albert me pidió que me casara con él. Terry dejó caer la mano a su costado, y aunque ya tenía sus sospechas sobre las intenciones de su amigo, no estaba preparado para la revelación de Candy. ¿Te refieres a que el falso telegrama sí lo indicaba o a que él te lo había pedido antes que lo recibieras? Candy lo miró con enfado. Albert no es el tipo de hombre que se declara por medio de un telegrama. Me propuso matrimonio el día de Año Nuevo, y luego cuando recibí el mensaje pensé que necesitaba hablar conmigo con urgencia para hablar sobre nuestra relación. ¿Y qué pensabas hacer en cuanto se encontraran? Terry sintió como si un abismo se abriera ante él. Ella enmudeció, y él volvió a sujetarla, esta vez por las muñecas. Ibas a aceptarlo, ¿verdad? Viniste a Italia a decirle a William Albert Andrew que querías convertirte en su esposa. Ella retiró la mano con brusquedad. Eso no es asunto tuyo. Lo será si vas a casarte, pues me siento responsable por ti mientras estemos en Taormina, si logramos salir de aquí. Candy se incorporó en la cama. ¿A qué te refieres? Echó el cabello hacia atrás. No quería tener que decírtelo, pero no me queda otro remedio que hacerlo. Así lo pensarás 2 veces antes de volver a actuar en forma tan irresponsable. Alargó los brazos para dar un descanso a sus maltrechos músculos. Sofía hizo creer a los alemanes que tú y yo éramos los distinguidos señores Oppenheimer, pero no sabes cómo fue lo que lo hizo, pues no entiendes alemán. ¿Cómo aprendiste a hablar ese idioma? Era parte de mi preparación para actuar en la obra de Fausto, indicó él. El detalle, Candy, es que los señores Oppenheimer existen, y aunque es imposible que ellos hubieran logrado entrar a Italia sin problemas, la reservación que tenían para quedarse en esta villa seguía en pie. Sofía los habían mencionado antes que entraran los soldados, recordó Candy. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Candy. Él la tomó por los hombros y ella no pudo resistir la tentación de perderse en el azul de sus ojos. ¿No ves que en cualquier momento los Oppenheimer, los verdaderos señores Oppenheimer, pueden hacer acto de presencia en Villa Schuyler, o al menos enviarán un comunicado en cuanto el servicio del telégrafo vuelva a la normalidad? ¿Tienes idea de lo que pasaría entonces? Al principio ella no comprendía la gravedad del juego en el que se habían involucrado, hasta que pensó en cómo tomarían los alemanes el engaño del cual habían sido objeto ante la posible llegada de Hans y Bridget Oppenheimer. «No serían capaces de matarnos», exclamó. «Estuvieron a punto de hacerlo hace 20 minutos y ni siquiera sabían quiénes éramos», recalcó él. «Entonces, ¿por qué tú y Sofía inventaron toda esa mentira?» Tenía que actuar rápidamente antes de que te... Cayó ante la imagen de Candy a punto de ser tiroteada por los invasores y apretó los párpados para que ella no notara sus ojos humedecidos. Debía ganar tiempo para evitar que ocurriera una desgracia. ¿O acaso te olvidas del riesgo que todo esto representa para Sofía? Ella asintió. Si algo le pasara, no me lo perdonaría. Mucho menos yo. Ya cargo con bastantes culpas sobre mis hombros como para añadir una más, admitió, y ambos intercambiaron una extensa y significativa mirada, pues ambos sabían a qué se refería. No pierdo las esperanzas de que el tratado llegue a su fin y salgamos ilesos de todo esto, pero no es algo que debemos dar por sentado. Además, esa extraña enfermedad de la que tanto hablan se ha convertido en una epidemia, y como enfermera sabes mejor que nadie que debemos ser precavidos. ¿Qué tratas de decirme, Terry? ¿Que vamos a morir?
preguntó Candy, aunque su cuerpo ya comenzaba a temblar ante la respuesta. Él no dejaba de sorprenderse ante la ingenuidad con la que ella encaraba el crítico acontecimiento que estaba por venir, pero era su deber prepararla para lo inevitable. A menos que ocurra un milagro y la guerra termine, es solo cuestión de tiempo antes de que nos maten o enfermemos a morir, lo que ocurra primero. No digas esas cosas, Terry. Ahora Candy derramaba copiosas lágrimas que caían sobre la cama. El Padre Celestial no permitirá que nos asesinen. Olvidas que las cosas suceden según su voluntad y no la nuestra, y no hace falta decir que su voluntad es que cada uno de nosotros tiene que morir algún día, es parte de nuestra naturaleza. Ella detuvo su llanto por un segundo. ¿Desde cuándo eres tan religioso? A Terry no le quedó otro remedio que reír. Más adelante hablaremos sobre eso. Lo que quiero que entiendas es que no debes desperdiciar la oportunidad que tienes de prolongar tu vida unas semanas y disfrutar todo este tiempo como si cada día que pasara fuera el último. Culminó con voz entrecortada. No quiero morir lejos de casa. Una vez más, Candy estalló en llanto, y entonces él la tomó en brazos, colocando la rubia cabeza sobre su hombro. Siempre estás metida en problemas, Tarzán Pecosa, susurró él al oído, cuando de pronto escuchó como el corazón de Candy comenzó a latir al mismo compás que el suyo, y recordó la sombría expresión de su rostro al escuchar su anécdota sobre Flammy. Pero de inmediato el interés de Albert, su gran amigo, en desposarla, y las dudas que había dejado Candy sobre el rumbo que habría de tomar junto a su padre adoptivo, hicieron añicos las ilusiones de que Tarzán todavía sintiera algo por él. Desde la noche en que se separaron, Candy casi había olvidado la sensación de estar abrazada a él. En infinitas ocasiones ella y Albert se abrazaban en forma casual e inocente, aunque ahora no estaba tan segura de las intenciones de Albert al hacerlo, pero allí estaba, en brazos de Terry Granchester, y aunque ya no era la niña que hacía travesuras en el Colegio San Pablo, su mundo brillaba con el mismo fulgor al tenerlo tan cerca, y el ritmo de su corazón recuperó la velocidad de entonces. Antes afirmaba que a su lado ella siempre se sentía bien, y ahora, envuelta en su esencia masculina y cobijada por un pecho más ancho y firme, descubrió que sus sentimientos no habían cambiado y que amaba a Terry, hombre que la había salvado de los alemanes tanto o más que el muchacho con que solía jugar en Londres. Haciendo a un lado su orgullo, lo abrazó más fuerte, y cuando tuvo el valor de mirarlo a los ojos, lo que vio en ellos fue una mezcla de inevitables emociones, y ella rompió el silencio. Temo mucho por Sofía, dijo sin deshacer el abrazo. Yo también, confesó él en voz baja mientras sus ojos permanecían atrapados en las verdes pupilas. No debió haberse involucrado. Terry, Candy no sabía cómo comenzar. ¿Tú viniste a Italia por mí? Él le dirigió una de sus sarcásticas miradas, y ella estuvo a punto de decirle la verdad, que en cuanto lo vio entrar al vestíbulo de Villa Schuyler, descartó por completo la idea de casarse con Albert, pero esta vez fue él quien tomó la palabra. No es la primera vez que te ayudo a salir de aprietos, pero solo lo hago por diversión. ¡Mocoso atrevido! Ella se lanzó hacia él, pero antes de caer en sus brazos, la imagen de una hermosa joven de largo cabello atravesó su mente. ¿Por qué no estás con Susana? Ella lo tomó desprevenido. Luego del cálido abrazo que habían compartido, ahora ella lo devolvía a una dolorosa realidad, la de una espina que se había enterrado para siempre sobre sus espaldas, y esa espina se llamaba Susana Marlowe. Susana fue quien me propuso alejarme de ella un tiempo. Quiere darse un espacio para reflexionar y esparcir su tiempo por cuenta propia. ¿De veras? Dijo Candy con escepticismo. Yo tampoco lo creí, pero no hablemos sobre eso, Tarzán Pecosa. Sí debemos, insistió ella. Quiero dejar algo muy claro. Aquí, en Italia, somos el señor y la señora Oppenheimer, pero si logramos salir con vida, en cuanto regreses a América, debes renovar tus planes con Susana como tenías pautado. ¿Quién se inmiscuye ahora en asuntos que no le corresponden? Preguntó él con cinismo. Solo quiero recordarte que al otro lado del mundo hay una mujer muy buena y muy dulce, aguardando con paciencia reunirse contigo y ser feliz para siempre, respondió ella sin disimular su tristeza. Pues lamento decirte que él se detuvo,
Iba a decirle que lo sentía mucho por Susana, pero que justo en ese momento había decidido que ya no se casaría con ella, que habría de pasar sus últimos días junto a la pecosa a la que realmente amaba y a quien nunca había dejado de amar. Pero no quería asustar a Candy. No. Ahora que la había encontrado en la más absurda de las circunstancias, no estaba dispuesta a perderla por un comentario imprudente. Luego pensó en Albert y en el futuro prometedor que tendría Candy a su lado si aceptara casarse con él, y como todo caballero inglés debía respetar su decisión, así que habría de callar la verdad, sin importar que estuviera o no próximo a morir, rompería su compromiso con Susana, aun si ello causara otro gran trauma a esta última. Ve a tomar un baño antes que sea yo quien te talle la espalda, dijo, y ella entró corriendo al cuarto de aseo. Él se acostó en la cama esperando que llegara su turno de bañarse, cuando Candy asomó su cabeza por la puerta del baño y exclamó ¡Feliz cumpleaños! Terry se llevó una mano a la cabeza. ¿Cómo lo había olvidado cuando la noche anterior Flammy le había obsequiado un pastel? Gracias, Tarzán Pecosa. Pero ¿cómo sabes que hoy es mi cumpleaños? Ella se sonrojó. Recuerdo que lo mencionaste durante una de las pláticas que tuvimos en Escocia. Tienes muy buena memoria, reconoció él, y entonces se percató de que era la primera vez desde la noche en que la conoció que estaban juntos el día de su cumpleaños. Si no me equivoco, tú cumples en mayo, ¿no es así? Lo recuerdo porque se suponía que tú fueras una de las homenajeadas en el Festival de Mayo, aunque admito que no sé el día exacto. Es el 7. ¿Y Terry? ¿Sí? Gracias por estar aquí. Y siento mucho haber causado tantos problemas a todos, en especial hoy que es tu cumpleaños. Él solo sonrió, y ella sintió que al hacerlo se iluminaba toda la habitación. Mi día resultó ser mucho mejor de lo que esperaba, y espero estar aquí para celebrar tu fecha. Candy se sostuvo de la puerta al sentir que las piernas le flaqueaban. Estás loco si piensas que estar atrapado en Sicilia es la mejor manera de celebrar tu cumpleaños. Ya verás que lo pasaré muy bien, sostuvo él, sin apartar la mirada de su pecosa dorada. Ambos lo pasaremos bien. Ella le devolvió la sonrisa y se propuso hacer de ese día el mejor en la vida de Terry, y sin hacerlo esperar más, entró a preparar el baño. Continuará.